Con todo el corazón, dile: Espíritu Santo, dame la palabra, Señor, que bendiga mi vida, habla a mi necesidad. Dígale al Espíritu Santo y empiece a adorarlo por un momento. Adora al Señor. Gracias, Espíritu Santo, que tu brisa, Señor, corra por este lugar, tu presencia, Señor. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Grande, poderoso, glorioso eres tú, Señor. Rey soberano y Dios eterno, maravilloso. Gracias, Señor Jesús. Estamos en tu casa y recibimos tu palabra. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Diga al Espíritu Santo: lléname, Señor, háblame. Gracias, te adoro, te alabo, Señor. Muchas gracias, Señor. Te adoramos esta mañana, Señor. Recibimos la palabra que tú tienes para nosotros, Señor. Siente que el Señor te abraza esta mañana y te dice: hijo, te he traído a mi casa. En mi casa hay refrigerio, en mi casa hay alimento espiritual, hay pan fresco, y en mi casa te doy mi palabra, mi consejo, y te bendigo, hijo. Ahora tú dile al Señor: tú eres todo para mí. Gracias, Señor. Pueden sentarse y con esa misma fuerza espiritual vamos a ir a la palabra de Dios. Yo les invito para que abran la Biblia en Génesis capítulo 35, verso 1. Génesis capítulo 35. El tema de hoy es viviendo bajo el abrigo del Dios Todopoderoso. Es maravilloso. Génesis 35 es el primer libro de la Biblia. El verso 1 dice: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces el verso 1 aquí es clave, que Dios le dice: sube a Betel, quédate allí y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos. Diga conmigo: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Diga conmigo: limpiaos. ¿Y qué más? Mudad vuestros vestidos. Tres cosas importantes: quitad los dioses ajenos, limpiaos, mudad vuestros vestidos. Verso 3. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Diga conmigo: el Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Pasemos al verso 9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, lea conmigo el verso 11, fuerte. También le dijo Dios: yo soy el Dios que
omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti, daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal. Diga conmigo, una señal en el lugar donde había hablado con él. ¿De qué era la señal? ¿De qué era? De piedra. Y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Amén. Betel es casa de Dios. Por eso el tema, viviendo bajo el abrigo del Dios Todopoderoso. Casa representa refugio, la casa representa el lugar de descanso, ¿cierto? El lugar donde usted puede estar en protección, cubierto allí. Muy bien. Denle una sonrisa a la persona que está a su lado y felicítela por venir a la casa de Dios hoy. Muy bien. Sucede antes precisamente de este pasaje que hemos leído, en el capítulo 34, porque leímos parte del capítulo 35, Jacob había llegado con su familia, con sus hijos. Jacob tenía 12 hijos, y la Biblia habla también de una hija llamada Dina. Esa hija de Jacob era muy hermosa, y dice la Biblia que la joven salió para compartir con las otras muchachas de aquellas tierras, salió a compartir, salió a tener amistad. Y dice la Biblia que Siquem, el hijo de el rey o la persona, digamos, de un pueblo más importante, se enamoró, vio la joven, pero dice la Biblia también que la tomó a la fuerza y la violó. Entonces dice la palabra que vienen pues aquellos hombres a hablar con Jacob. Pues cuando Jacob sabe esto se enojó, pero vienen a hablar con él y a decirle, a pedirle perdón, disculpas, y a decirle, mira, perdona a mi hijo que cometió este error tan grave, pero resulta que mi hijo está enamorado de la joven. Entonces, ¿por qué no permites que ella sea la esposa y que se case con ella y hagamos un pacto para que ustedes también se casen con nuestras hijas y nuestros hijos se casen con vuestras hijas? Entonces hablaron estas cosas allí, pero los hijos de Jacob le dicen al hombre, a aquellas personas le dicen, bueno, haremos esto con una condición, que así nosotros tenemos la costumbre y es una ley de nuestro Dios, la circuncisión. Entonces haremos esto con el compromiso de que ustedes también todos se van a circuncidar, todos. Y dice la Biblia que los hombres consintieron y se circuncidaron. Pero usted sabe que eso es como una cirugía, y dice la Biblia que pues después de eso tenían que guardar un reposo porque quedaban totalmente inhabilitados, ¿sí? Como unos días de, ¿cómo se llamaría hoy? Incapacidad, ¿sí? Pero los hijos de Jacob, dice que 2 de los hijos de Jacob estaban llenos de ira, de rabia por dentro, por lo que le habían hecho a la hermana, porque la habían violado. Entonces ellos hicieron como este compromiso, pero detrás de todo estaban maquinando, se circuncidan, quedan inhabilitados, ¿sí? Y nosotros vamos a asesinarlos. Entonces dice que los hijos de Jacob, 2 de los hijos de Jacob vinieron cuando todos estaban en el dolor y en la incapacidad de esta cirugía de la circuncisión,
y dice que tomaron espada y los mataron a todos esos hombres, ¿sí? Esto enoja muchísimo a Jacob, que es el padre, y Jacob se angustia por lo que ellos hicieron, por la violencia que tomaron en sus manos, y aparte también porque las personas de aquella región se unirían contra ellos y destruirían su familia. Entonces Jacob estaba muy preocupado, estaba Jacob en gran angustia. Imagínese usted, nada más pensemos por ejemplo en las familias que reciben amenazas de algún grupo armado, o sea de delincuencia común, o sea de algún grupo que amenace, y que las amenazas son de muerte contra sus hijos, de asesinato. Esas familias que están frente a esa situación debe ser muy angustiante. O las personas que están por allá en esos lugares apartados, en el campo, en esos lugares peligrosos y reciben amenazas. Por un momento piense usted, ¿qué haría usted? ¿Qué haría que mi familia esté en peligro, mi esposa y mis hijos estén en peligro, bajo amenaza de muerte inminente? ¿Sí? Eso tiene que ser una situación de angustia muy terrible, porque uno prefiere que le pasen las cosas a uno, ¿cierto? Y que no le vayan a pasar a la familia ni a los hijos. Pues así estaba Jacob, angustiado por lo que los hijos habían hecho, habían declarado prácticamente, o habían hecho que hubiese una declaración de muerte sobre él y sobre su familia, de tal manera que estaba sumamente angustiado, desesperado. Ahora Jacob, esto no le era algo que le sucediera por primera vez, ya le había sucedido, ya le había pasado a Jacob. Y Jacob, en esa angustia, Jacob claro que ora y le dice a Dios: Señor, ayúdame, ten misericordia de mí, líbrame, porque estoy en una angustia terrible, mi familia, mis hijos pequeños, ¿sí? Toda mi familia, Señor, y estoy en una angustia tremenda. Entonces, allí Dios le da una palabra a Jacob, y es el primer punto, una palabra rema, ¿sí? Es el primer punto. Pasemos la diapositiva, por favor. Gracias. Dios le da una palabra. Dios le da una palabra. Y es que nosotros, siempre que estemos en un momento de angustia, porque yo le digo que usted los ha tenido, yo los he tenido, y van a venir. Amén. Van a venir. Entonces, cuando estemos en un momento de esos de angustia, acuérdese que Dios siempre nos da esperanza. Amén. Y que en esos momentos nosotros debemos buscar una palabra de Dios. Dios le da una palabra. Versículo 1. Dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel. Cuando Jacob estaba en medio de aquella angustia, ¿sí? Dios le dice: levántate, sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. En otras palabras, Dios también le estaba recordando: acuérdate que ya estuviste en un temor de muerte cuando tu hermano venía con un ejército y también venía y tú tuviste el temor claramente, con toda la justificación de que venían a matarte y a matar a tu familia y a matar a tus hijos. Amén. Me ahogué con saliva. Entonces, la palabra de Dios es una palabra rema, y le dice Dios que suba a un lugar donde ya Dios le había contestado, donde ya Dios le había dado una palabra, donde Dios había obrado, y le dice: sube allá y quédate. Y quiero llevarlos a Génesis capítulo 32, versículo 6. Tome nota para que lo lea en la casa. Yo lo tengo acá. Dice: después de transmitir el mensaje, los mensajeros regresaron y le informaron a Jacob: nos encontramos con su hermano Esaú y ya viene en camino.
a su encuentro con un ejército de 400 hombres. Jacob quedó aterrado con la noticia. Entonces separó a los miembros de su casa en 2 grupos y también a los rebaños y a las manadas y a los camellos. Pues pensó, si Esaú encuentra a uno de los grupos y lo ataca, quizá el otro grupo pueda escapar. Entonces Jacob oró: oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac. ¿Qué hizo Jacob? ¿Qué hizo Jacob? Oró. Dice: Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste, regresa a tu tierra y a tus parientes, y me prometiste, te trataré con bondad. ¿No soy yo digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo? Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón, pero ahora todos los de mi casa ocupan 2 grandes campamentos. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mis esposas y a mis hijos. Versículo 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Verso 30. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. ¿Sí? Entonces, aquí miramos cómo Dios obra, y Dios le dice a Jacob: recuerda cómo te libré cuando venía Esaú contra ti. Y en este momento también de peligro de muerte y peligro para su familia, entonces Jacob dice: ya sé qué hice y cómo me libró Dios cuando oré. Entonces la palabra que Dios le da a Jacob es: sube a Betel y quédate allí y haz un altar al Dios que se te apareció cuando huía de tu hermano Esaú. ¿Cuál es la palabra? Quédate en el lugar del altar. Sube, haz altar a Dios. Acuérdate de los momentos donde Dios te ha respondido y donde Dios te ha dado palabra, y acuérdate cuando Dios te ha librado. Amén. Acuérdate de lo que Dios ha dicho. Y esa palabra, cuando dice quédate, haz altar a Dios, representa que tu vida siempre debe estar bajo la cobertura de Dios. Amén. Representa que tú y yo siempre debemos ir a la oración, al lugar del altar. Amén. Y eso representa, cuando dice quédate allí o establécete allí en Betel, eso representa que nuestra vida siempre debe estar continuamente en la presencia de Dios. No debe ser un día sí y otro día no. En enero sí, en noviembre sí, pero en diciembre me doy unas vacaciones y me doy de fiesta y de rumba, me olvido del devocional, me olvido en los tiempos de fiesta, me olvido de orar, me olvido de buscar a Dios, me olvido de asistir a la iglesia, ¿no? Cuando Dios le da esa palabra a Jacob y le dice levanta altar, pero quédate allí, establécete allí, quiere decir que nuestra vida debe ser consecuente y que debemos ser perseverantes en la búsqueda de Dios, en la oración, en el estudio de la palabra, en la búsqueda del Señor. Que para estar bajo la cobertura de Dios, nosotros voluntariamente, es una decisión. Todos los días decidimos estar bajo la cobertura de Dios. Amén. Alabe al Señor por eso. La Biblia dice, por ejemplo, el apóstol Pablo le dice a los discípulos: orad sin cesar. Lo que quiere decir que tiene que ser perseverante. Amén. Mi búsqueda de Dios, mi tiempo de congregarme, ¿cierto? Mi tiempo devocional, mi tiempo de oración. Y Dios le dice a Jacob: acuérdate de eso. Yo te libré de la mano de Esaú
Pues ahora que estás en angustia, ahora que estás en peligro de muerte, ahora que temes por tus hijos, ahora que temes por tu familia, acuérdate que yo te he librado. Acuérdate que en mi presencia hay refugio, hay cobertura y hay esperanza. Acuérdate que siempre en mí tendrás esperanza y que no importa los momentos más difíciles, porque yo soy la cobertura para mis hijos y los guardo. Amén. Esa es esa palabra que el Señor nos da. Los pollitos también deciden cuando hay peligro. ¿Cuántos han visto una gallina con pollitos? ¿Sí? Yo la he visto harto porque cuando era niño estuve en finca y vi cómo la gallina iba con sus pollitos todos y extendía las alas. Y cuando había un peligro, la gallinita de una vez extendía las alas y los pollitos corrían y se metían debajo de las alas de la gallina y ella los cubría con las plumas y ahí los protegía. Pero también los pollitos corrían a estar, ¿sí?, debajo, porque la gallina no puede hacer nada si ella los va a cubrir, pero un pollito sale por acá, el otro sale por acá, el otro por allí, ¿cierto? No puede hacer, ¿sí? Tiene que los pollitos venir a estar debajo de la gallina. Y en el Salmo 91 también hay una figura así, dice que con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Amén. Es estando bajo la cobertura de Dios Todopoderoso. Jacob responde de manera apropiada y es el segundo punto que quiero compartir. Segundo punto es que Jacob responde de una manera apropiada, ¿sí? Porque muchas veces cuando uno le dan una palabra, usted está angustiado, está desesperado por algo, hay una situación difícil económica, hay una enfermedad, hay una situación difícil en la familia, y de pronto alguien te dice, mira, busca a Dios, pero tú estás desesperado. Alguien te dice, ora, ve al secreto de Dios. Dios, el Espíritu Santo te redarguye y te dice, vaya al lugar de oración y ora, ¿sí? Pero como uno está angustiado, uno está como corriendo, pero ¿qué hago? No, yo tengo que hacer, miren, y mira el reloj y dice, no, pero es que miren, tengo que hacer, y si no hago, y entonces uno no ora porque está precipitado por la angustia, por la desesperación. Y cuando uno no va al lugar secreto, cuando uno no va al lugar de la oración en un momento así, entonces lo que hace uno es que pierde el tiempo y uno puede tomar decisiones que empeorarán las cosas y la acabará de embarrar, ¿cierto? Pero cuando uno va al lugar secreto, el diablo le puede decir, estás perdiendo el tiempo, te vas a poner a orar, ahora tienes que mirar a ver qué hace, ¿sí? Pero entonces el Señor, si somos sensibles al Espíritu Santo, vamos y oramos y el Señor nos da paz, nos da tranquilidad y podemos estar seguros y confiados que el Señor tiene todo bajo control y en sus manos. Amén. Jacob responde de manera apropiada a esa palabra. Versículo 2 dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Dios le da esa palabra a Jacob. Jacob no dice, no, ¿qué va, Señor? ¿Yo qué voy a hacer? Mire lo que está pasando. Ahora, que me vaya para Betel, pues si yo voy por ahí, más peligro hay en el camino, Señor. No, Jacob obedeció la palabra de Dios. Y Jacob recordó, allí el Señor me apareció y Dios me ha defendido y Dios me ha guardado y Dios me ha protegido. Dios me libró de mi hermano Esaú, pues Dios puede librarme también ahora de todos estos pueblos que hay aquí alrededor. Me librará el Señor. Y entonces lo que hace Jacob es que lo primero que le dice es quitad los dioses ajenos. Entonces esa es una actitud que tenemos. Cuando nosotros queremos, que debemos tener nosotros, cuando nosotros queremos morar bajo la sombra del Dios omnipotente, quitar los dioses ajenos. ¿Quiénes son los dioses ajenos? Pues literalmente los dioses ajenos son otros dioses, ¿sí? La gente adora otros dioses, la gente adora una cantidad de santos, la gente adora, ¿cierto? Otros que piensan que es el Dios verdadero, pero no, son otros dioses, ¿sí? Pero como nosotros los cristianos ya no tenemos otros dioses, no tenemos ni imágenes, ni tenemos
el dios Buda ni cualquier otro dios, ya no lo tenemos porque somos cristianos, ¿cierto? Pero hay otros dioses, y Colosenses capítulo 3, el verso 5, dice: no sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Entonces eso es idolatría, no solo adorar imágenes, ¿cierto? Sino dice la Biblia que el que adora las cosas de este mundo es ¿qué? Idólatra, ¿sí? Es idólatra, tiene otros dioses. Cuando una persona valora más su casa, valora más su carro, valora más su negocio, valora más su dinero, valora más los objetos, ¿cierto? ¿Hay algún accidente? La esposa iba conduciendo el carro y hay algún accidente, y cuando llaman al hombre, el hombre corre: ¿qué le pasó al carro? ¿Cierto? No está pendiente ¿qué le pasó a mi esposa? ¿O qué le pasó a mis hijos? ¿Qué le pasó al carro? ¿Cierto? ¿O qué le pudo haber pasado al negocio? ¿O qué le pudo haber pasado a la casa? ¿Y cómo está la casa? ¿Cierto? Entonces, cuando uno es idólatra, cuando tiene en primer lugar otras cosas, ¿cierto? Las cosas materiales y las cosas de este mundo, cualquiera que sean las cosas de este mundo. Entonces, ¿cuál es el consejo de Dios y qué es el ejemplo que nos da Jacob acá? Quitad los dioses ajenos. Amén. Primero Dios siempre. Amén, por encima de todo, primero Dios. Denle ese aplauso fuerte si es para el Señor. Amén. Mi tiempo para Dios. Primero mi Dios, primero mi tiempo para Dios. Todo, porque Él tiene el primer lugar. Pero si Dios tiene el primer lugar, lo tienen mis acciones en el primer tiempo del día. Amén. En el primer tiempo del día es para Él. Porque Dios tiene el primer lugar, entonces vamos a la acción. El primer tiempo de mi día es para Él. Antes de yo ocuparme en las demás cosas, en mis trabajos, en mis negocios, el primer tiempo de mi día es para Dios. Amén. Ahí estamos haciendo lo que hizo Jacob, quitar los dioses ajenos. ¿Qué más hizo Jacob? Limpiaos, dice Jacob a su familia, limpiaos. Santiago capítulo 4, el verso 8 dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Entonces Santiago da una palabra tremenda acá y le dice: los que tienen las manos sucias con pecado, lávense, purifíquense, purifiquen el corazón. ¿Y por qué dice Dios? Porque tienen su lealtad dividida entre Dios y el mundo. La Reina Valera dice: los de doble ánimo. La lealtad dividida entre Dios y el mundo representa el doble ánimo, ¿sí? El doble ánimo es que la persona a veces tiene ánimo, está contenta, voy a la iglesia, estoy bien, pero otras veces está desanimado y no va a la iglesia y está en el mundo, ¿sí? Entonces, limpiar el corazón es limpiarnos de la infidelidad a Dios, cuando nuestra lealtad está dividida. Y limpiarnos habla, limpiar nuestras manos, limpiar nuestro corazón en nuestra fidelidad a Dios. Amén. A eso se refiere también. Y Jacob hace esto. ¿Qué otra cosa hace Jacob? Una tercera. Cambiar las vestiduras. Muy bien. Entonces dice: mudad vuestros vestidos. ¿Qué significa eso? Mira Colosenses capítulo 3, verso 9 al 11. Dice: ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza, dice el apóstol Pablo, y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Entonces ahí habla de de cambiar nuestros vestidos. Vestidos sucios de pecado, nuestra vieja naturaleza, nuestra vieja forma de andar, ¿cierto? Dice la palabra del Señor. Entonces el consejo y
No, lo que dice el apóstol Pablo, el mandato de Dios aquí es, cámbiense esas vestiduras. Tenemos que ser diferentes. Amén. Tenemos que ser diferentes. Antes teníamos la vestidura, mi esposa predicó hace un tiempo acerca de cambiar los vestidos y hizo una obra de teatro. ¿Cuántos la recuerdan? Toda una obra de teatro al respecto, ¿cierto? Entonces, y ahí hablaba de varias cosas, de eso, ¿sí? Entonces nos cambiamos el vestido de la amargura, nos vestimos con el manto de alegría de Dios. Amén. Nos cambiamos la vestidura de la crítica, de la queja, de la murmuración y del chisme. Antes estábamos vestidos con eso, para vestirnos luego con las vestiduras de hablar bien de la gente, de orar por las personas. Amén. Nos cambiamos las vestiduras de pecado, cualquiera que sea el pecado. Nos quitamos esas vestiduras para ponernos las vestiduras de Dios, una nueva naturaleza para Dios. Amén. Y eso hizo Jacob. Cuando Dios le da una palabra, Jacob dice, no se desperdicia la palabra de Dios. No dejaré que la palabra de Dios caiga en vano. No dejaré que mi corazón sea mala tierra donde la semilla cae y no da fruto. Mi corazón es buena tierra donde la semilla cae y da fruto. Y entonces inmediatamente les dijo a los de su casa, vamos, quitad los dioses ajenos, limpiaos, mudad vuestros vestidos, santificaos, porque Dios está en medio de nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Pero Jacob hizo algo más, Jacob. ¿Sí? Jacob levantó una columna conmemorativa para marcar el lugar donde Dios le había hablado, y lo hizo con piedras. ¿Sí? Recuerden que dice la Biblia que Jacob tomó piedras, ¿cierto? Derramó aceite sobre ellas, hizo un altar, ¿sí? Y dijo Jacob, esto me recordará siempre que Dios está conmigo. Esto me recordará siempre que Dios nunca me dejará ni me desamparará. Esto me recordará siempre que Dios escucha mis oraciones. Esto me recordará siempre que aunque esté en angustia y en dificultad, el Señor es mi consuelo y el Señor es mi esperanza. Amén. Y Jacob lo hizo con piedras. ¿Y sabe usted por qué? Mira, estaba leyendo en estos días algo sobre la creación de un disco duro para guardar toda la historia de la humanidad, porque están preocupados, porque los medios para guardar la cultura, la historia, los conocimientos humanos son muy perecederos, ¿sí? Entonces estaba leyendo algo sobre eso. Decían, mientras que los conocimientos de la historia que fueron grabados en piedra hace miles de años, los egipcios, los sumerios, otras culturas, hicieron grabaciones en caliza, en piedra, hicieron inscripciones y pasaron los miles de años hasta el día de hoy. Hoy sabemos de esas culturas de hace miles de años porque dejaron inscripciones en las rocas y en las piedras, porque las piedras son más seguros que una memoria USB, que un disco duro o que un CD o que cualquier otro formato donde usted guarde la información en piedra. Por eso Jacob tomó piedras y las puso para que nunca se olvide que mi Dios está conmigo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? ¡Aleluya! Un recordatorio imborrable. Eso nos habla de que nosotros tenemos que hacer cosas para que nunca se nos olvide lo que el Señor ha hecho por nosotros. Amén. Cómo Dios nos ha respondido cuando estamos en angustia económica. Cómo el Señor nos salvó cuando estábamos perdidos y venimos a Él. Porque es que es tremendo. Mira, yo llevo muchos años de conocer al Señor desde niño y he sido pastor también muchos años, ¿sí? Y he visto personas que han recibido milagros de Dios, que han recibido sanidades milagrosas, liberación, milagros financieros, y cuando lo reciben alaban a Dios y están contentos y están felices y cuentan el testimonio, y al poco tiempo se apartaron, no volvieron a la iglesia, se les olvidó lo que Dios hizo. Por eso Jacob nos da una enseñanza muy grande acá.
toma piedras, algo que no se borre, hace una columna conmemorativa y siempre tiene esto presente. Usted debe de tener algo en su corazón, en su vida, que haga que nunca se le olvide lo que Dios ha hecho por ti. Amén. Eso hizo Jacob. Y el tercer punto, Dios trae sobre Jacob las siguientes bendiciones. Lo libró de sus enemigos. Cuando Jacob hace esto, ¿qué hace Jacob? Primero, quitar los dioses ajenos. ¿Qué más hizo Jacob? Limpiaos y cambiar las vestiduras. Y algo un cuarto hizo Jacob: crear una columna conmemorativa, un recordatorio, que nunca se le olvidara lo que Dios haría por él. Nunca se me olvide, porque cuando venga otra situación difícil, no se me puede olvidar que Dios está conmigo, que Dios nunca me dejará ni me desamparará. Amén. Ahora, Dios libra a Jacob y le da la siguiente bendición: lo libró de los enemigos que lo atemorizaban. El verso 5 dice que salieron y el terror de Dios estuvo sobre todas las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Por qué posiblemente podrían matar a Jacob y a su familia? Pues porque los hijos de Jacob habían asesinado a unos hombres y podría venir la venganza, ¿sí? Y Jacob estaba muy angustiado. ¿Pero qué hizo Dios? Dice que Dios puso miedo sobre esa gente y no vinieron contra ellos. Y pasaron todo el camino bien, ¿sí? Primera bendición que le da Dios a Jacob: lo libró de la muerte, lo libró de sus temores, lo libró de sus enemigos. Qué bendición tan grande es que Dios nos libre del temor. Cuando uno tiene temor y el Señor y uno es libre del temor, uno descansa. Amén. Acuérdese de niño cuando usted hizo alguna pilatuna por ahí, alguna cosa mala, y usted está con ese miedo que mi papá, mi mamá me va a pegar, me va a castigar, y ese miedo, ¿cierto? Pero de pronto algo sucede y papá y mamá no lo castigaron y usted fue librado. ¡Ay! ¿Cierto? Descansé. Pues qué descanso es cuando Dios nos libra del temor, cuando es quitado el temor, cuando es quitada la angustia, cuando Dios nos da paz en nuestro corazón. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Gloria a Dios. Muy bien. Y hay otra bendición también para Jacob. Acá es que Dios se le revela como el Shaddai, Dios Todopoderoso. Dice la Reina Valera: yo soy el Dios Todopoderoso. Significa el Shaddai. Y el Shaddai quiere decir que Dios todo lo puede. Nada es imposible para Él. ¿Sí? Uno puede tener la confianza en alguien, y en el alcalde o en el gobernador, pero resulta que ellos son limitados. Ellos no pueden hacer muchas cosas. No, pero el alcalde lo llama el gobernador. ¿Sí? Después, más adelante, Jacob, en la bendición, les dice: fieros. O sea, no vino una bendición mayor sobre ellos por eso, pero fue en la bendición de Jacob. ¿Sí? Fue más adelante. Dios se le revela como el Shaddai, ¿sí? O como el Dios Todopoderoso. Y les estaba comentando que si usted tiene la confianza en el gobernador o en el alcalde, de pronto usted trabajó políticamente para el gobernador, para el alcalde, y de pronto lo llama a la oficina y le dice: no, pero no se puede hacer esto. Esto no se puede, le dice el alcalde, por esto y por esto no se puede. Pero Dios nunca le va a decir: esto no se puede. Dios le va a decir: todo es posible para el que cree. Amén, para el que tiene fe. Todo es posible. Y eso es. Tercero, Dios le da la bendición de la multiplicación, de la fructificación. ¿Sí? Dios le dice: fructificad, multiplicaos. Le dice a Jacob. Ahí está, multiplicad, fructificad, ¿sí? Cuando Jacob subió a Betel y estuvo allá, ahí en el pasaje que leímos está el versículo, le dice: naciones saldrán de tus lomos.
Dios nos da un mandato para que fructifiquemos, para que seamos productivos, amén. Pero eso también es una unción, es una bendición de Dios, ser productivo, avanzar, crecer, que usted sea bendecido, que usted pase de pagar arriendo a tener su casa propia. Eso es fructificar, eso es multiplicación, amén. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Alabado sea Dios. Que pasemos nosotros también de pagar arriendo a tener un lugar propio, eso es fructificar, amén. Eso es bendición. ¿Cuántos alaban a Dios? Que usted pase de que su negocio estaba pequeño a que se ensanche, a que crezca, eso es fructificar, eso es multiplicar. Dios quiere esa bendición para ti, y hay una bendición, y aquí hay testimonios de lo que Dios ha hecho y los vamos a escuchar, de esa bendición. La fructificación es un mandato del Señor, porque recuerden que cuando el Señor habla de la parábola de los talentos, llama a unas personas y les da a uno un talento, a otro 2 talentos, a otros 5 talentos, y les dijo negociar, amén. Y cuando él volvió, se enojó contra el que lo había guardado y le dijo: ¿usted por qué ni siquiera puso el dinero en los bancos para que aunque sea hubiera ganado algún interés? ¿Sí? Porque la parte de fructificar, de multiplicarnos, de crecer, de avanzar, de tener una bendición mayor, es un mandato de Dios. Amén, es un mandato. Pero también es una bendición, es una unción, ¿sí? Hay personas, cuando las personas son legalistas o las personas tienen una mentalidad que no pueden ver eso, dicen: uy, no, porque si de pronto yo tengo una casa más grande, eso ya es como orgullo, y sí, como soberbia, me voy a volver orgulloso, o si de pronto tengo carro, me voy a volver orgulloso. No, Señor. Si Dios, el Espíritu Santo, nos da poder para ser fieles en la abundancia y en la escasez, amén. Y el apóstol Pablo dijo: en todo estoy acostumbrado a alabar a Dios, a ser fiel a Dios en la abundancia o en la escasez, amén. Viene la bendición de la fructificación, viene la bendición de la multiplicación. Tercera de Juan, el versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En otras palabras, lo que está diciendo aquí el apóstol es: amado, yo deseo que seas exitoso en todas las cosas, que triunfes, que te vaya bien en todas las cosas. Dios desea eso para nosotros, amén. Bendición. Póngase de pie y levante sus manos, que esa lluvia, que Dios envíe lluvia de bendición sobre tu vida. Dígale: Señor, envía tu lluvia de bendición sobre mi vida. Lluvia de bendiciones, Señor. Multiplicación, fructificación. Alaba al Señor. Levanta tus manos, bendice el nombre del Señor. Oh, gracias, Espíritu Santo, porque tú eres bueno, tú eres grande y tú eres poderoso. Adora al Señor, levanta tus manos y dile: gracias porque tú me libras de la angustia, tú me libras del estrés, Señor, tú me libras del temor, tú me libras, Señor. Que venga tu bendición, que venga tu gracia, la lluvia de la bendición de Dios.